Muy buenas a todos, bienvenidos a Maillot de Montaña. El ciclismo de élite no siempre avisa cuando está a punto de entrar en una nueva fase, pero hay días que funcionan como una señal inequívoca, un mensaje lanzado sin palabras, pero entendido por todos. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Mathieu van der Poel apareció en la parrilla de salida de la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm. Durante toda la semana previa, la incertidumbre había sido total. Cambios de planes, dudas, silencios estratégicos. Nadie sabía con certeza si Van der Poel estaría o no. Su sola presencia transformó la prueba en algo distinto. De repente, ya no era solo una carrera de invierno. Era una declaración de intenciones, el inicio real del mensaje que el neerlandés quiere mandar antes de que arranque la temporada 2026 en la carretera. Porque Van der Poel no corre por correr. Cada aparición suya tiene un significado más profundo, y en Benidorm el mensaje fue claro. Estoy aquí, estoy listo, y sigo siendo una referencia absoluta, no solo para el ciclocross, sino para el ciclismo en su conjunto. Su presencia elevó la expectación desde el primer metro y convirtió la prueba en uno de los grandes focos del invierno. Este no es un aviso menor. En un momento en el que el ciclismo vive marcado por la rivalidad entre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, Van der Poel reaparece para recordar algo esencial, que él también forma parte del eje central del ciclismo moderno, que no está fuera de la conversación y que cuando decide aparecer lo hace para marcar territorio. Benidorm no fue una casualidad. Fue el escenario elegido para lanzar ese mensaje sin necesidad de declaraciones. El ciclocross como punto de partida, el invierno como antesala y la temporada 2026 como objetivo real. Van der Poel no necesitaba ganar para ser protagonista, pero ganó. Y al hacerlo, dejó claro que su nivel está exactamente donde debe estar. En Maillot de Montaña lo decimos claro, hay victorias que suman palmarés y hay victorias que definen jerarquías. Lo que ocurrió en Benidorm pertenece a la segunda categoría, y esto solo acaba de empezar. El escenario no fue elegido al azar. Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm se había convertido en una cita marcada en rojo, incluso antes de confirmarse la presencia de Mathieu van der Poel. Un circuito rápido, técnico, cada vez más seco conforme avanzaba la jornada y diseñado para exigir ritmo alto desde el primer metro. Justo el tipo de trazado donde un corredor dominante puede convertir una carrera en un monólogo. Desde el arranque quedó claro que aquello no iba a ser una prueba de tanteo. El ritmo fue feroz desde la salida. Tibor del Grosso tomó la iniciativa en los primeros compases, marcando territorio y estirando el grupo. Van der Poel, lejos de esconderse, se colocó a su estela con naturalidad, sin ansiedad, sin movimientos innecesarios, observando, midiendo, esperando su momento. La expectación se palpaba en cada curva, no solo por lo que estaba ocurriendo en carrera, sino por lo que representaba. Van der Poel no aparecía tras una preparación larga y visible. Llegaba rodeado de dudas, de incógnitas, de ese silencio que solo precede a las grandes actuaciones. Y eso, en ciclismo, suele ser una señal peligrosa para los rivales. El circuito de Benidorm, ya completamente seco para la manga elite masculina, favorecía velocidades muy altas. Terreno firme, trazado rápido, pocas zonas para esconderse. El lugar perfecto para exponer jerarquías. Cada vuelta era un examen de potencia, técnica y capacidad de sostener esfuerzos largos sin cometer errores. Y Van der Poel parecía moverse en otra frecuencia. Mientras el grupo se estiraba y los favoritos se vigilaban entre sí, el neerlandés transmitía una sensación inquietante. No de urgencia, sino de control absoluto. Ese tipo de control que solo aparece cuando un corredor sabe exactamente cuándo debe actuar. Benidorm se convirtió así en algo más que una carrera de ciclocross. Se transformó en un escenario simbólico, el punto desde el que Van der Poel decidió recordar al mundo quién es y qué lugar ocupa. Porque antes de atacar, antes incluso de abrir hueco, el mensaje ya estaba lanzado. Estoy aquí en invierno, estoy cómodo, y si este es el punto de partida, imaginad lo que viene después. La temporada 2026 todavía no ha comenzado en la carretera, pero en Benidorm ya se empezó a escribir su prólogo. La carrera dio un giro definitivo mucho antes de lo que muchos esperaban. Al final de la primera vuelta, en la subida posterior al primer giro completo, Mathieu van der Poel decidió que ya había llegado el momento. No fue un movimiento progresivo ni una aceleración larga. Fue un cambio de ritmo seco, violento, ejecutado con una precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, la carrera quedó completamente rota. Ese instante define mejor que cualquier análisis el estado actual de Van der Poel. No atacó por obligación, atacó porque quiso.
eso, porque reconoció el punto exacto del circuito donde podía marcar diferencias irreversibles. Mientras el grupo aún se observaba, él actuó y cuando el hueco apareció ya no volvió a mirar atrás. Desde ese momento Benidorm pasó a ser un ejercicio de dominio absoluto. Por detrás, el grupo perseguidor se reorganizó con rapidez, pero sin convicción real. Había nombres importantes, había talento y ambición, pero faltaba algo decisivo: ritmo, el tipo de ritmo que solo puede imponer un corredor cuando está un escalón por encima del resto. Van der Poel no solo abría hueco, lo ampliaba vuelta tras vuelta, sin errores, sin gestos de fatiga, rodando con una naturalidad inquietante. Mientras tanto, la carrera por el podio adquiría vida propia. En ese contexto emergió la figura de Felipe Orts, inteligente, atento y valiente. El español supo leer perfectamente los momentos de vigilancia en el grupo perseguidor y lanzó su ataque cuando nadie esperaba un movimiento tan decidido. Se marchó en solitario durante varias vueltas, defendiendo con carácter una segunda posición provisional que ilusionó al público local. El terreno, cada vez más seco y rápido, endurecía el esfuerzo. La persecución se intensificó y finalmente Thibaut Nice logró alcanzar a Orts formando un dúo que rodó al límite durante los últimos giros. El belga endureció el ritmo en la parte final, consiguió abrir una pequeña diferencia y aseguró la segunda plaza. Orts, lejos de venirse abajo, resistió con orgullo y cruzó la meta en tercera posición. Un podio histórico, no solo por el resultado, sino por el contexto. Compartir cajón con nombres de primer nivel y hacerlo en una prueba dominada por Van der Poel confirma la dimensión de la actuación del español. Por delante, Van der Poel culminó su obra sin fisuras. Victoria incontestable, demostración de superioridad y una imagen que va más allá del ciclocross. En Benidorm no solo ganó una carrera, lanzó un mensaje que resonará mucho más allá del invierno, más allá del resultado, de la diferencia en meta y del dominio visual. Lo verdaderamente importante de Benidorm fue el mensaje que Mathieu Van der Poel volvió a lanzar al ciclismo mundial. Un mensaje que no nace hoy, ni siquiera este invierno. Es la continuación de una advertencia que ya envió hace semanas y que con cada prueba de ciclocross se hace más clara y más incómoda para sus grandes rivales de la carretera. Van der Poel no necesita micrófonos para comunicar, lo hace sobre la bicicleta y lo que está diciendo es sencillo: su nivel es altísimo, su motor está afinado y su capacidad para marcar diferencias sigue intacta. Hace unas semanas ese aviso tuvo un destinatario evidente, Tadej Pogačar, no como provocación sino como recordatorio. Cuando Van der Poel decide preparar una temporada con ambición total, no hay terreno en el que se sienta fuera de lugar. Benidorm refuerza ese mensaje y lo amplía. Ya no va solo dirigido a Pogačar, también interpela a Jonas Vingegaard, a Remco Evenepoel y a la nueva generación que empieza a asomar con fuerza, representada por nombres como Isaac del Toro. A todos ellos Van der Poel les está diciendo lo mismo: estoy preparado y lo estoy desde invierno. El ciclocross no es una disciplina aislada, es una herramienta, una forma de construir forma física, agresividad competitiva y confianza absoluta. Y Van der Poel lo está utilizando como siempre ha hecho, para llegar a la carretera con un punto más que el resto. No se trata solo de ganar carreras, se trata de mandar señales constantes, ataques secos, ritmos imposibles, sensación de control total. Lo que inquieta a sus rivales no es una victoria concreta, es la continuidad del mensaje. Etapa tras etapa de ciclocross, el neerlandés repite el mismo patrón: superioridad, claridad, ausencia de dudas. Eso, trasladado a la carretera, es una amenaza real para cualquier planificación ajena. En Maillot de Montaña leemos esto como lo que es una declaración previa al inicio de la temporada 2026. Van der Poel no quiere llegar como incógnita ni como actor secundario, quiere llegar como referencia. Y hoy, en Benidorm, volvió a demostrar que su aviso no es retórico, es deportivo y es serio. Cuando un corredor manda este tipo de mensajes en invierno, no suele ser para pasar desapercibido en primavera. Lo ocurrido en Benidorm no se puede reducir a una victoria más de Mathieu Van der Poel. Es algo mucho más profundo. Es la confirmación de que el neerlandés ha vuelto a colocarse en el centro del ciclismo mundial justo antes de que se active la temporada 2026 en la carretera. No como aspirante, no como incógnita, sino como referencia consolidada. El ciclocross ha sido, una vez más, su laboratorio, el lugar donde afina el motor, pule la agresividad y refuerza una mentalidad ganadora que no entiende de pausas. Cada ataque, cada vuelta en solitario, cada gesto de control absoluto forma parte del mismo mensaje. Van der Poel no espera a la primavera para avisar. Avisa en invierno. Sus rivales lo saben.
Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y la nueva generación entienden perfectamente lo que significa este dominio prolongado. No es una amenaza puntual, es una señal de continuidad. En Maillot de Montaña creemos que estas actuaciones no buscan titulares inmediatos, buscan posicionamiento. Van der Poel quiere empezar la temporada desde arriba, desde la certeza de que su nivel está preparado para cualquier escenario. Benidorm fue solo una parada. El mensaje, en cambio, es de largo recorrido.